Historias, anécdotas, lugares como solo Dios nos puede contar. Las vivencias de Dios. Y el otro día, la semana pasada, cuando hablamos con Carlos, hablamos justamente de esto, ¿no? Que ellos están como en nuestro diciembre, con lo cual cuando llega nuestro diciembre, todos ya estamos planeando las vacaciones, algunos ya las tienen planeadas, otros ya las comienzan. Como dijo, hace 30 y pico de grados, con lo cual ya hace mucho calor y uno lo único que piensa es en el descanso, y a uno le gustaría, estando acá, pero en realidad más que estar acá, estar en Italia, pensando, o en Europa, pensando en las vacaciones. Así que, Carlitos, contame cómo es la preparación, cómo son este periodo vacacional, qué hace, sobre todo el italiano, o si tenés referencia a algún otro país europeo, cómo viven este periodo de temperaturas lindas, pensar en las vacaciones. Contanos. Para que te des una idea, diciembre, terminan las clases, algunos tienen exámenes, se da el examen que es la maturità, que es el examen final de quinto año, Sí. Por eso los chicos de quinto año terminan un poquito después, pero ya se va terminando la actividad escolar. Alguno que por ahí debe alguna materia, algún curso de final para regularizar la materia, pero estamos cerrando eso. La gente va cerrando ya la actividad laboral, son los últimos días de trabajo. Y entre julio y agosto se reparten las vacaciones. Que la gente sale disparada. Entonces, para que te des una idea, hay muchas variedades. De hecho, si bien Italia es muy cortita, son 600 kilómetros de norte a sur, es muy poco, pero la gente se reparte, y hay generalmente la opción es ir con familia. La gente va en familia y hay mucho de esto, como hubo en un tiempo en Argentina, de tener una segunda casa familiar. Una segunda casa, por ejemplo, en el mar o en el lago. Casas que tiene, gente que tiene, por ejemplo, casa en el lago de Como, pero no ahora que Como es carísimo. Tienen hace 80 años, Claro. Cuando eran poquísimos. Y se la van pasando a la casa. Tampoco tienen intención de venderla por una cuestión económica, porque les gusta el lugar. Y se la van pasando los tíos, primos, familia, hermanos, y la van disfrutando. Eso es muy común, muy común. Y no es especialmente caro para poder mantener una segunda casa, como pasó mucho tiempo en Argentina también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, la gente va al mar. Pero claro, el mar es muy diverso. Una cosa es la costa de Génova, otra cosa, la otra punta cerca de Venecia, ya casi lindando con Croacia, y hay un lugar que es Rímini. Rímini sería el Mar del Plata de los italianos. Ajá. ¿Que queda por dónde? Más o menos cerca de dónde. Rímini queda al sur de Venecia, sobre esa misma costa, sobre el Adriático, sobre ese mismo mar, Sí. a mitad de camino, ¿sí? Ok. En el centro norte. Y lo que ocurre es que ahí, mira, inclusive hay mucha gente que llega, dice, uy, me sale re barato alquilar una casa en Rímini. Y por ahí sale, no sé, 500 euros el mes, que es muy barato para el norte de Italia, pero claro, se la alquilan hasta junio. Porque julio, agosto y septiembre la alquilan, en vez de 500, 3.000. Claro, es temporada alta. Claro, pero pasa así, 6 veces más. Wow. Gente lo paga. Y vos en junio, aunque estés muy cómodo, tenés que ir a otro lugar. O te vas de vacaciones o te vas a otro lugar. Y el problema es que, como pasa también en Mar del Plata, la gente va una vez, ven que están uno arriba del otro, pero el año que viene vuelven. No es que dicen, mira, miremos 10 kilómetros al norte, 10 kilómetros al sur, ahora está un poco más tranquilo. No. Todo el mundo va a Rímini y vuelve a Rímini. Entonces, son precios populares, está lleno de gente, pero a la gente le gusta mucho. Son las playas populares de Italia. ¿Sí? Perfecto. En el sur, en la zona de la Puglia, que sería el Taco de la Bota, Sí. están las playas más lindas de toda Italia, y del otro lado de la punta de la Bota está Sicilia, que son más lindas, bueno, caramba, Costa Amalfitana, que te voy a decir, ¿de acuerdo? Hermoso, más exclusivo. Sí. Cerdeña es una isla enorme, que todo el centro es rural, tiene una gran producción rural, el norte muy caro y el sur accesible.
¿Qué te quiero decir con muy caro? Porque uno dice caro, barato, son términos relativos, ¿no? Sí. Hay muchos resorts en el norte, esto que es un todo incluido. Ahí te pueden cobrar por persona una semana en un resort todo incluido entre 10 y 15.000 euros por persona. Para muy pocos. Sí, ¿qué ocurre? Ahí tenés, por ejemplo, una playa que es tan exclusiva que hay que anotarse para entrar. Tiene un número cerrado de gente que puede visitarla. Y la arena es talco. Talco es el color del talco y la suavidad del talco. En algún lugar de estos que vos me estás describiendo, sí, ¿hay playas grandes como uno puede tener en la costa nuestra? Porque yo todas las playas que he visitado en parte de Europa y también sobre todo en Italia, o es de piedra o son muy pequeñas. Bueno, te termino de contar esto y te cuento el sur de Cerdeña, que lo conozco y que tiene este comentario. En esta playa tenés que pagar un canon de 5 euros para entrar. Y no podés entrar con una toalla, porque seguramente te vas a llevar algo de arena en la toalla, pegada. Entonces, no podés entrar con la arena, porque la arena es patrimonio de la playa. ¿Qué tal? Ahora, por ejemplo, en el sur, nosotros hemos estado en Cagliari y hay, olvídate de las carpas, ¿no? Carpas no existen. Hay 5 líneas de ombrelone, que son las sombrillas. Y cada una tiene un valor distinto según la cercanía con la orilla. O sea, la que está más cerca está a 2 metros de la orilla. ¿Y qué costo tendrá? 2 metros. Son son mucho más caras las primeras que las segundas, sí. Pero no es especialmente caro. Te puede costar, bueno, a ver, qué sé yo, caro y barato, 30 euros por día. ¿Y eso es la sombrilla con un par de sillas o...? La sombrilla con un par de sillas. Okay. Es más, la sombrilla tiene como una especie de corona alrededor que genera como una mesa. Ajá. Sin ser una mesa con las 4 patas. Sí, para poder apoyar cositas. Te permite apoyar algunas cosas. Claro, sí. Pero claro, para que te des una idea, el mar es tan tranquilo que a unos 150 metros ves que están los guardavidas practicando, están nadando y van con flotadores para generar algo de resistencia, porque no, es una pileta. ¿El italiano repite? Vos dijiste ahí en Rimini que sí, que la gente va, pero en general repite los lugares de veraneo o es más de cambiar. Siempre repite el italiano. Es rarísimo que vos le digas, mirá, estuvimos... ¿Y cómo? Pero ustedes eran de ir a tal lugar. No, pero este año quisimos ir a otro. Y te miran medio raro. Ellos van siempre al mismo lugar. Y con respecto a la cantidad de días, ¿qué promedio de días tiene el italiano de vacaciones? Generalmente se toman una semana. Una semana. Lo más común es una semana. Te dejé pendiente el tema números. Sí. Pensá que 2 de cada 3 italianos van a salir de vacaciones. Y la gran mayoría van a optar por el país. ¿Sí? Internamente. Por su país. Exactamente. Porque hay una gran variedad aquí. Entonces tienen muchas cosas buenas y no tienen por qué ir a buscarlas afuera. Sí, bueno, eso también, eso no, me parece que también debe tener que ver con otra idiosincrasia, porque me parece que, aunque nosotros tengamos de todo, me parece que culturalmente a veces está bueno ir afuera, conocer otra cultura, otros lugares, otra forma de vivir. Totalmente de acuerdo con vos. De hecho, uno busca eso porque culturalmente a nosotros nos gusta mirar algo distinto, pero a ellos les gusta eso, y aparte... es también un cierto grado de comodidad, porque ya pueden con 8 o 9 meses de anticipación ya tener previsto a dónde van a ir, y a ver, si yo voy a pagar tanto, lo voy pagando 9 meses antes, lo voy distribuyendo, sí. Y no termina siendo un gasto importante. Clarísimo. ¿Aldo? Carlos, algo que me llamó mucho la atención fue que, bueno, vos decías hace un rato, la gente ya tiene casas desde hace muchos años y entonces repite las vacaciones en los mismos lugares, pero algo que me llamó mucho la atención es el crecimiento de las casas rodantes.
la cantidad de casas rodantes que hay en Italia y que circulan y se van de vacaciones con su casa puesta. Y me llama mucho la atención también los caminos, porque son caminos muy estrechos, por lo general las rutas son muy estrechas y los caminos rurales, y he visto más de un embotellamiento de casas rodantes que es bastante complejo, pero es algo que está creciendo muchísimo, el tema de las casas rodantes para irse de vacaciones, ¿no? Vos sabés que justamente eso que vos decís es lo que está viniendo como tendencia, ¿no? Primero, que ya no hay esta cosa de se la dejo a la agencia que me arregle el viaje, lo hago yo, lo que se llama el fai da te, hacerlo por tu cuenta, ¿sí? Y segundo, lo que tiene que ver con el turismo tranquilo, el turismo de llegar a un camping, que por supuesto te puedes conectar con agua, tenés gas, tenés internet, por supuesto un montón de comodidades. De hecho, las casas rodantes son espectaculares adentro, ¿sí? Son muy, muy buenas. Déjame que acá, espera que quiero hacer una aclaración, porque claro, si hay algún joven que de golpe está escuchando este programa, le voy a contar que acá somos toda gente muy mayor, en la cual todavía decimos casa rodante. Casa rodante antes era realmente una casa, un rectángulo que tenía dentro todas las instalaciones de la casa con dos ruedas que se acoplaba al auto. Eso no existe casi más. Ahora se llama motorhome, que es todo junto, es como si fuera... Totalmente. Digo, le explico porque si no van a decir, de qué planeta son estos muchachos? Entonces, en realidad, claro, hay una tendencia en Europa y en Estados Unidos de viajar con el motorhome. ¿Y qué pasa en Europa? Porque he tenido experiencia con algunos amigos del tema del motorhome en Europa. Bueno, hay lugares que uno tiene que dejarla en la afuera del pueblo, porque los pueblos o los cascos antiguos son muy estrechos, por lo cual uno no puede entrar con el motorhome, sea más grande, mediano o chico. Hay lugares que directamente es imposible. Y como decía Aldo, a veces si uno no tiene la logística o está bien informado, sobre todo después dónde tiene que ir a cargar el agua, descargar el baño, dónde uno se puede bañar, tiene todo un conocimiento muy especial viajar en motorhome. Pero hoy cada vez, por un tema, como decía Carlos también, de que cada uno quiere manejar los tiempos, decir acá de golpe me quedo un poquito más de días y después me voy a otro lugar, o no me gustó tanto, rajemos rápido, que se está dando esa tendencia también del motorhome, no solo en Italia, sino en toda Europa y sobre todo también en Estados Unidos, que está más preparada la infraestructura para poder viajar con motorhome. Dale, Carlitos, perdón, que quise hacer la aclaración para que la gente entendiera, ¿no? Gracias por apretar F5, actualizaste todo, Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Algo que te va a interesar bastante a vos, Ezequiel, porque sos un gran bicicleteador, Sí. es que está surgiendo mucho el turismo en bicicleta, inclusive en familia. Y hay un gran sendero, que es la Vía Francígena, que recorre toda Italia, en realidad mucho más, ¿no? Que data del siglo X, que va desde Canterbury, del sureste de Londres, cruza a Francia, Suiza e Italia, que es un viejo camino de procesión. Qué lindo. De hecho, en Italia, los encargados de cuidar la seguridad de la Vía Francígena eran los templarios, mira lo que estoy hablando, ¿sí? Y la gente suele hacer esos recorridos, que por supuesto hay posadas cada tanto, ya está desde siglos y siglos preparado, modernizado también por supuesto, para hacer turismo en bicicleta. Y vos bien sabés que si bien al norte de Italia hay montañas hermosas, hay mar, todo lo que tiene que ver con la llanura, lo que tiene que ver con Emilia Romagna, Bolonia, toda esa zona que vos seguramente has recorrido, La Toscana, que es preciosa. La Toscana, claro, es bellísimo para hacerlo en bicicleta, son unos paisajes hermoso. Embelezantes, digamos, son divinos. Totalmente. Y la Vía Franciscana termina en Roma. Qué lindo. El italiano es sacando el tema del motorhome, ¿es de carpa, también es de camping? ¿Hay camping como acá de golpe en las zonas costeras, en la montaña? ¿Hay infraestructura para hacer camping? Sí, hay infraestructura, son muy cómodos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el norte de Italia están las Dolomitas. Ahí es para hacer turismo de hacer camping en montaña. Sí. Entonces no es solamente quiero pasear, tengo altitud, porque no cualquiera puede andar escalando una montaña. Entonces tenés una opción. Y después lo que decimos que es el camping,
súper acondicionado a la realidad moderna en las afueras de las ciudades. Entonces, como generalmente hay muy buen servicio de transporte, más en el norte que en el sur, en las ciudades, sea metro, sea tram, sean buses, es muy cómodo, es muy, muy cómodo. Y llegás a la ciudad y tenés a 10 kilómetros tu lugar de dormir. En el caso de ciudades como importantes como Roma, como Milán, como Florencia de golpe, o ciudades de esa importancia, hablamos de el italiano que se va de vacaciones. Ahora, ¿hay italianos del interior o de otras ciudades que van a vacacionar a estas ciudades? Exactamente. De hecho, se cruzan. El italiano del sur va al norte y del norte va al sur. Uh-huh. A ver, yo he vivido toda mi vida en Buenos Aires, pero bien sabía de gente que venía a vacacionar a Buenos Aires. Claro. Gente que venía de Mendoza, de Córdoba, de San Luis, de San Juan, porque les gusta Buenos Aires, y uno porque ve todos los días. Uh-huh. Aquí también pasa esto, uno busca generalmente una realidad contraria. De hecho, mucha gente del norte tiene familia en el sur. Y ya inclusive van preparados porque van a volver con 3 o 4 kilos de más. Porque en el sur se descansa mucho, se vive muy bien, se come muy rico, se la pasa muy bien. Con respecto al transporte, obviamente que mucha gente se mueve en auto, pero también hay una gran vía por ejemplo, hay una buena línea de micros, tren, obviamente que sí, las líneas de trenes en Europa son muy importantes, avión obviamente, pero hay micros, por ejemplo, para poder hacer este tipo de distancias. De hecho, hay micros increíblemente económicos. El Flixbus es regalado. Ajá. Puede ser muy, muy buenos. Inclusive tengo amigos y amigas que han tomado la opción de ¿viste cuando quedan pocos boletos en el avión? Sí. Y han sacado boletos de Torino a Nápoles por 10 euros. Uh-huh. Entonces, está mucho esto. De hecho, nosotros cuando fuimos a fin de año a Roma, pensábamos ir en tren y estaba tan demandado el tren que terminamos yendo en avión y salió más barato el avión que el tren. Mirá vos. ¿Y es gastador el italiano en las vacaciones? Por ejemplo, ¿es de ir a comer todos los días afuera? ¿Se compra comida o hace comida en su casa o en el lugar donde alquiló? ¿Cómo es el italiano ahí cuando está en esa semana, por ejemplo, de vacaciones? El italiano es muy ahorrador, te voy a decir. Tenés que pensar igualmente que un costo promedio por persona en las vacaciones es de unos 500 euros por semana. Ajá. O sea, una familia de padre, madre y 2 hijos, una semana, 2.000 euros. Que eso depende del ingreso familiar, digamos, tiene un tiempito para ahorrarlo para poder destinarlo a las vacaciones. Exactamente. Uh-huh. Y lo que hay también, porque sucede esto que los chicos terminan las clases y papá y mamá siguen trabajando. Sí. Ese tiempo medio están los obligatorios, que son las colonias de vacaciones. Como acá, digamos que cuando los chicos terminan el colegio, hay en algunos clubes o instalaciones, digamos, lugares que tienen estas colonias para que los chicos pasen el día haciendo actividades, deportes, juegos. Sí, está también eso que es muy común, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hay mucho, se van, como decíamos, norte se va al sur y sur se va al norte. Perfecto. Y igual hay un mes, lo que ellos llaman el ferroagosto, que es realmente en las ciudades grandes se nota que hay mucha gente de vacaciones que prácticamente cierran, porque es otra de las tendencias. Nosotros acá siempre son, digamos, aunque cada vez hay más, ¿no?, de empresas que cierran directamente por vacaciones. Antes hacían en forma escalonada las vacaciones de sus empleados y no cerraban, pero siempre fue una característica que uno cuando viajaba en esos periodos a Europa encontraba realmente todo cerrado, ¿no? Mira, tan así es, hace un par de años, a fines de junio, fuimos con una amiga que teníamos un proyecto a un encuentro que había una persona que tenía un cargo en el gobierno de Milán. Sí. Y queríamos llevarle este proyecto para que lo viera. Hablamos con esta persona y dice, sí, estaría buenísimo, reunámonos. Bueno, genial, ¿cuándo? En septiembre. Claro, sí. Pero pará, estamos en junio. Julio y agosto, olvídate. Sí.
en mi actividad, en la gráfica, me decía gente afuera, me decía, vos sabés que le llevo un trabajo en julio y me dijo, hasta septiembre no lo tenemos porque nosotros ahora unos días más cerramos, pero yo lo necesito para... No, llevo al otro lugar si es que hay alguno abierto, pero no vas a encontrar ninguno abierto porque todos cerramos. Así que es así, por eso hay como un mes que hacen clac y se acabó. Desaparece. Ahora mira, en Milán viven 1,5 millones de personas. En agosto desaparecen. Sí. Pero vos en la calle ves un montón de gente. Entonces, ¿cómo desaparecen? Son turistas. Entran 1,5 millones de turistas. Claro. El número no cambia. Vos dirás, se visten más lindo, más feo, hablan distinto, pero se mantiene el mismo número de gente. Porque llega la misma cantidad de gente que se fue. Entonces hay un recambio de gente nada más. Igual, digamos, Milán, Roma, son ciudades muy lindas, Madrid, son ciudades preciosas. Ahora, con 40 grados de temperatura, son ciudades que realmente no sé si se disfrutan. Es mejor ir en otro momento, ¿no? No, es que te ocurre lo siguiente, ya es molesto, porque entre las 12 y las 4 de la tarde no hay sombra. No te hablo que haga mucho calor, no. O sea, no encontrás... ¿sí? Encontrar a gente apilada dentro de un bar, claro, tomando cualquier cosa por la sombra, no por lo que están tomando. No, entonces, y empieza, lo que pasa que aquí está anocheciendo a las 9 de la noche. Claro. Entonces, son muchas horas de sol. Por eso hay horario de verano y horario de invierno. Se hace muy largo el día, claro. Claro. Bueno, cerralo, Carlitos, nomás. Me encantó ir recorrer, en este caso, cómo son las vacaciones, ¿no? Y compararla con las nuestras, ¿no? Que las nuestras cada vez se asimilan más en periodos de una semana. Ya algunos hacen hasta fin de semana largo. Me acuerdo cuando éramos chicos que decías, sí, me voy todo el mes de vacaciones. Eso ya quedó prácticamente, es ciencia ficción, ¿no? Acá Nico me mira como diciendo, sí, ya no existe más eso. Pero claro, las cosas van cambiando. O de golpe la gente sale, como sea, el verano es acá en el tema de enero, febrero y a veces diciembre, se van tomando como un fin de semana largo, otro más, y así van haciendo como escalonada. Lo que pasa es que a veces uno tiene costos de viaje, de traslado un poco más altos, pero la gente a veces opta por eso y va cambiando lugar. Me voy a Mar del Plata, me voy a Pinamar, me voy a Córdoba, y de golpe en un verano hace 3 o 4 lugares cortos. La gran ventaja que hay aquí es que estás a 2 horas de un montón de realidades completamente distintas. Las distancias son más cortas. O sea, te pongo un ejemplo. Olvidémonos de los costos, ¿de acuerdo? Olvidemos los costos, pero el señor y la señora milanesa se levantan sábado pasado que hacía 35 grados. Ya a las 10 de la mañana hacía 30, ¿sí? Sí. Y él le dice a ella, gorda, ¿nos vamos a esquiar? Dale. Y a 1 hora y media tiene nieves perpetuas. Entonces, es como ir de Buenos Aires a Mendoza en 1 hora y media. Claro, sí. Y a la mañana, a la noche habían dormido con aire acondicionado y a la noche siguiente duermen con estufa. Sí. Entonces... Es tremendo, claro, es tremendo. La verdad que es muy lindo poder viajar, Carlitos, me encantó, que nos des toda la información y que después cada uno puede comparar y puede decir, bueno, nosotros en esto somos mejor, en esto no, en esto... Bueno, pero... Está buenísimo saber cómo se manejan en otros lugares, sobre todo en Italia y ahí por Europa. Como siempre, gracias, Carlitos. Un abrazo enorme, gran programa para todos nosotros. Muchas gracias. Ahí lo teníamos, a Carlitos Dios, desde Milán, Italia, siendo casi las 12 menos 20 de la noche y siempre ahí al pie del cañón. Vamos con un poquito de música, en este caso, un dúo que se llama El Zar, Facundo Castaño y Pablo